Justo una de las preguntas que yo tenía era esto de que una forma de frenar la inflación siempre es meterle un freno a la economía. Y os iba a preguntar qué hay detrás de esta subida de precios, si están buscando crear una recesión controlada de alguna manera. Macro. Ojalá. ¿Qué queda? Yo creo que lo que ocurre con los bancos centrales es que, como decía Stiglitz hace poco, y lo repiten muchos economistas de mucho mayor relieve que yo, es que hacen frente a la inflación con una teoría equivocada. O sea, creen que la inflación es simplemente un problema monetario que se resuelve subiendo tipos de interés. Y estamos viendo ahora, de una manera muy clara, que los precios se están subiendo por razones bien diferentes, como bien se acaba de decir, porque hay un problema de bloqueo de oferta, porque hay una especulación extraordinaria en los mercados de alimentos y materias primas, porque el cambio climático está suponiendo costes importantes, porque está dejándose que empresas con gran poder de mercado suban márgenes de manera innecesaria, bueno, de manera injustificada. Hay factores diferenciados que están generando subidas de precios. Entonces, tratar de hacerle frente a un problema que tiene diversas causas con una sola respuesta es un error, porque es cierto que puede haberse producido como consecuencia de los apoyos fiscales inevitables cuando se ha producido una pandemia como la que se ha producido y de la expansión fiscal, un exceso de demanda, pero ese exceso de demanda no se puede contemplar aisladamente de lo que está ocurriendo en la oferta. Y además la demanda prácticamente ni siquiera se ha recuperado a niveles previos a la pandemia, con lo cual está claro que más que exceso de demanda en sentido estricto, lo que está produciéndose es un defecto de oferta como consecuencia de todos los bloqueos productivos. Entonces, hacer frente a un problema que tiene diferentes dimensiones o causas con una sola respuesta es un error. No estamos ante una típica inflación de demanda que efectivamente pueda ser contenida subiendo tipo de interés y frenando la inversión. Y está produciendo efectos radicalmente contradictorios y contrarios no ya a la razón económica, sino a la lógica más elemental. Por ejemplo, al subir tipo de interés, lo que está es dificultándose que esas inversiones se lleven a cabo. O sea, yo creo que están equivocando, los bancos centrales están cometiendo un error que yo creo que con el tiempo se estudiará en los libros de historia económica, porque primero no detectaron, era los guardas, ¿no? Los guardias de tráfico que tenían que haber detectado, porque están ahí, les pagamos ahí para que monitoreen, para que analicen, y no descubrieron la que se estaba gestando. Pero es que luego se han equivocado en el tratamiento y están dando respuesta a lo que no es la causa principal. No digo que no haya una componente de demanda, porque efectivamente la hay, pero hay más componentes. Entonces, es necesario actuar sobre todas ellas. Yo creo que es un error. La estrategia de subir tipo de interés es claro, es lo único que pueden. Lo que ocurre es que los bancos centrales o se niegan a sí mismos o suben los tipos de interés, porque existiendo la mayor inflación en algún momento en Alemania ha sido la inflación más alta de los últimos 70 años. Con una inflación tan elevada, si los bancos centrales que tienen como exclusiva en Europa competencia combatir la inflación, si no hacen nada, pues claro, eso es negarse a sí mismo. ¿Y qué están haciendo? Lo único que pueden hacer, pero lo único que pueden hacer es subir los tipos de interés cuando eso no va a resolver nada. Yo digo a veces un poco familiarmente que esa estrategia de subir los tipos de interés cuando los precios se están subiendo por otras razones equivale a matar al enfermo para que no le suba la fiebre. No tiene sentido. Bueno, yo creo que aquí hay dos puntos muy interesantes, ¿no? El primero, evidentemente, es que no hemos hablado de ello, lo mal que se mide la inflación. Es decir, trabajamos sobre una variable con la que tomamos unas decisiones importantísimas, pero la variable lleva cambiando la forma de cálculo desde hace décadas y siempre para que mida inflación menor, ¿no? El ajuste hedónico, la manera en que se medía en los 80 y cómo se mide ahora,
la realidad es que quien lleva una hoja de cálculo en casa descubre que lo que paga de más cada año no se parece en nada al dato de inflación oficial que publica cada uno de los gobiernos, ¿no? Esa sería la primera. La segunda, me parece ridículo no contemplar dentro de la inflación de activos, que es algo que ha sido espectacular tanto a nivel de vivienda como a nivel de mercados financieros durante los últimos 2 años. Por tanto, cuando yo digo que los bancos centrales han creado una inflación a base de ese estímulo brutal, ya no es solamente lo que compramos, es también lo que compramos en bolsa, lo que compramos en vivienda, es decir, que cuánto valen nuestras inversiones, ¿no? Porque ese efecto riqueza, tarde o temprano, cambia nuestras pautas de consumo en bienes y servicios más tradicionales. Y especialmente se ve muy bien en Estados Unidos como ese efecto riqueza muchas veces es lo que fomenta un mayor crecimiento económico, porque la gente está con una sensación de que puede gastar más y por tanto gasta más. Yo creo que el problema que hemos vivido en términos de desequilibrio de demanda y oferta es una realidad, lo miremos como lo miremos. Como ha comentado Juan, el tema de la globalización es muy interesante porque hemos vivido en un entorno tremendamente globalizado durante 3 décadas donde la prioridad era hacer outsourcing o llevarte la producción a aquel sitio donde más barata resultase. Y ahora, a raíz primero de la guerra comercial en 2018 y después el COVID y más adelante con lo que hemos tenido que vivir con la guerra en Ucrania y la crisis energética, de repente cada vez está más claro que determinados sectores no les importa que cueste más producirlo a cambio de tener seguridad en poder suministrar ciertos bienes o servicios a la población. Y eso va a cambiar un poco las reglas del juego de hasta dónde puede llegar la inflación. Por tanto, en mi opinión, los bancos centrales y los gobiernos sí son responsables, no solo por lo que han hecho a partir de 2020, tal vez la crítica mayor es la que se les puede hacer antes del 2020, cuando no había ningún problema. ¿Qué hacemos con los tipos de interés al 0% durante años? ¿Qué hacemos con programas de QE o quantitative comprando deuda de la forma que lo hemos hecho cuando las economías crecían por encima del 2,5%? Es un disparate. Por tanto, hemos retroalimentado un modelo que básicamente tiene como principales pilares del crecimiento el endeudamiento crónico, que solo es posible porque lo podemos financiar o lo hemos podido financiar prácticamente sin ningún tipo de coste, puesto que las tasas estaban al 0% y en algunos países incluso en términos negativos. Por tanto, vivir en un mundo donde conceptualmente los tipos de interés reales son negativos, a mí no me parece que sea un punto de partida correcto y me da la sensación que ha sido un error garrafal que han cometido gobiernos y bancos centrales, y hablo de los dos conjuntamente porque no creo que los bancos centrales sean autónomos de los gobiernos. Se han convertido en herramientas realmente de los gobiernos que se endeudan cada vez más y que no gestionan correctamente sus ingresos y sus gastos.